ponemos todos sobre sus pies para hacer el sea. Gracias, hermano. Buenas tardes nueva vez a todos y a todas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa hora en la cual nos permites reunirnos como iglesia. Pedimos que nos sigas ayudando, fortaleciendo, Señor, en esta hora crucial de presentar tu palabra. Permita que no pueda errar contra la misma, Señor, y más bien ser de bendición a aquellos que han de escucharla. Aquellos que están a la distancia, oh Padre, permite que tu evangelio les alumbre, y a los que ya están aquí, que la misma nos edifique. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, una bendición grande. Al momento de la predicación se va la energía eléctrica. Pero Dios es bueno porque Dios es luz y no necesitamos estar conectados para recibir su luz. Solamente estar conectados con Él, ¿no? Somos de una forma inalámbricos entonces, ¿no? Si usted estuvo en la lectura, por favor acompáñeme. El texto que quiero compartir solo serán los 5 primeros versos. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 1 hasta el verso 5. Es el texto que compartiré, si Dios nos lo permite, en esta gloriosa tarde. No ha de cambiar por nada que pase, ya que Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema la gloria y el deber del pueblo de Dios. La gloria y el deber del pueblo de Dios, basado en Primera de Pedro, capítulo 2. En el primer capítulo, Pedro acababa de demostrar la gloria y carácter eterno de la palabra de Dios, en orden a lo que la palabra de Dios es para nosotros. Creo que la palabra de Dios debe de ser para nosotros lo más importante, lo más grandioso, lo más hermoso que ha llegado a nuestras vidas. ¿Sí o sí? Él nos manda a recibir la palabra y recibirla con un corazón particular. ¿Qué es un corazón particular? Bueno, en el verso 1 ya comienza él diciéndonos cómo es un corazón particular. Un corazón particular es aquel que desecha ¿qué? La malicia, que desecha ¿qué más? El engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Eso es un corazón particular. Este se describe aquel que recibe la palabra y crece por medio de ella. Este es un corazón humilde, honesto y dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y sí que dice muchas cosas la palabra de Dios. Termina diciendo en el verso 1, y todas las detracciones. ¿Qué es esta palabra? Detracciones. Bueno, la palabra antigua griega tiene un significado más de chisme ardiente y doloroso que de lenguaje profano. Quiere decir que tú y yo como creyentes no debemos de andar en chismografía o chismes. Mire que él hace una comparación de un lenguaje profano. Pero también dice que en sí no es un lenguaje tan malo, pero sí es un lenguaje que se anda entrometiendo, o sea, expresando cosas que no tienen sentido. Las dos son malos, porque recuerde que algo profano, ¿qué es? Algo opuesto a lo santo. Y Dios nos manda en su palabra que a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que dice la Escritura. En el verso 2 sigue diciendo, desead como niños, esta mañana había niños, hoy hay pocos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, aquí en el verso 2, si usted ignora, si usted tiene un corazón particular que desea la avaricia, o que rechaza la avaricia, que rechaza la envidia, que rechaza la hipocresía, entonces, cuando usted desecha el pecado, al menos abraza la palabra de Dios. Debe de gustarle, porque es una de las dos. O nos gusta la palabra de Dios, o no nos gusta la palabra de Dios. No podemos estar en dos aguas. O es frío, o es caliente. O sale agua dulce, o sale agua amarga. La palabra desear aquí es fuerte en su sentido.
en la versión de los 70, una traducción antigua y griega del Antiguo Testamento es usada para el deseo más profundo del hombre por Dios. Yo sé que usted y todos los que están aquí han pasado o han leído el Salmo 42:1. Le dice allí, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿De qué habla el salmista en este capítulo 42? De lo que estamos hablando ahora. Esto habla del deseo que cada creyente debería de tener. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. El texto habla de niños recién nacidos, desear. Esto alude a un bebé sano y recién nacido, tiene un anhelo instintivo. ¿Por qué? De la madre de él. Por la comida, por la leche, que es la que lo alimenta. El niño no habla, pero lo que usted ve que el niño está gritando y quejándose, y hace un rato que él no come, dele la comida y usted verá que se va a callar de una forma u otra. Una nota nos dice, la falla de desear o de recibir esta leche espiritual es la razón por la cual surgen tantos problemas en la vida cristiana individual y en las congregaciones. La condición enfermiza de tantos cristianos establece una queja lamentable de la comida con la cual se les alimenta. Si el alimento que se les traza, que se les pasa a la grey de Dios es un alimento débil, ¿cómo estará la grey de Dios andando? Muy débil. Pero si se le dan las vitaminas, si se le da el alimento necesario, ¿cómo andará la grey del Señor? Fuerte. El texto sigue diciendo, para que por ella crezcáis para salvación. Y el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto quiere decir que la palabra de Dios es necesaria para el crecimiento del cristiano, sí o sí. Todos deberíamos desear la leche espiritual. A pesar de que Pablo reprende a los corintios por solo recibir leche, allí en el capítulo 3, verso 1 y verso 2, el cristiano nunca debería cansarse de las verdades simples del Evangelio presentadas de una manera simple. ¿Sabía usted que de una u otra manera todos somos niños en la fe? Usted me dice, ¿cómo es eso? No, yo soy maduro en la fe. Estamos ahora en tiempo real, ¿sí o sí? Tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, pero si nos animamos a seguir estudiando la palabra de Dios durante los 10 siguientes años, nos vamos a dar cuenta que en este momento éramos niños, y cuando pasen 10 años, en ese tiempo real también, tú tendrás un conocimiento, pero si sigues estudiando más, te darás cuenta que sigues siendo ¿qué? Un niño en la fe. Esta mañana hablábamos, o hacía el comentario, de cuando tenemos 10, 15, 20 años en la fe, y nos jactamos a veces de eso. Vuelvo y digo, yo soy de los que cree que este es un caminar día a día. Si nos descuidamos un día, todos esos años en la fe como que nos van a quedar grandes. ¿Sí o sí? Porque mientras más grande es usted, quizás más grande sea la caída, ¿no? Si un niño se cae, se cayó como un niño. Pero si una persona de 6 pies, 4 pulgadas se cae, ¿no debería de dolerle más a esa persona? La lógica nos lleva ahí. El cristiano nunca debería cansarse de las verdades simples del Evangelio presentadas de una manera simple. Entonces, según el texto, ¿quiénes son los niños recién nacidos? Todos nosotros. Lo acabo de decir. En un sentido, todos lo somos. Los más avanzados entre nosotros en conocimiento y logro son, en comparación a lo que serán solo unos bebés. De hecho, aquí Pedro no nos está diciendo ni está mostrando a creyentes niños, sino le está mandando a que como niños deseen la leche espiritual no adulterada, ¿sí o sí? Que la deseen. Pablo sí le dice niños allí en el capítulo 3 de Corintios, porque recuerde los problemas que había allí en Corintios. Tenían todos los dones, los mejores predicadores, los mejores apóstoles, y se jactaban de eso, y ignoraban a quien le había dado todos esos apóstoles, todos esos dones y demás talentos. ¿A quién estaban ignorando ellos? A Jesucristo, a Dios. Recuerde que allí en la iglesia de Corinto, ¿qué decían algunos? No, yo soy de Pablo, porque Pablo predica buenísimo.
Otro decía, no, yo soy del gran Apolos, un hombre muy elocuente. Otro de Silas. Y otros, los más espirituales, decían, somos de Jesucristo. Pero en fin, ¿de quién eran todos en sí? A Él es a quien tenemos que seguir, no a los hombres. Somos simple y llanamente peregrinos y extranjeros en esta tierra. Somos un hilo. Dios es el cono entero. A ese que usted y yo debemos de aludir. Ahí está todo, ¿no? El beber de la leche espiritual es probar una y otra vez como Él es. Porque por el oír de la palabra de Dios, los creyentes experimentan un gozo personal y una comunión con el mismo Señor. En el verso 3 habla, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿De qué nos habla esto en el verso 3? Nos dice, si hemos recibido de Dios, si nosotros hemos gustado, habla de la experiencia personal, la benignidad del Señor, entonces tenemos una gran razón y responsabilidad de recibir ¿qué? La palabra de Dios de la manera entusiasmada que los bebés reciben el alimento de su madre. O cuando el bebé está llorando, sigue llorando y al mismo tiempo alimentándose. No, él está contento porque se está alimentando. El siguiente punto nos habla llegando a Jesús. El primer punto que hablé habla de cómo responder a la palabra eterna de Dios. Y ya lo vimos. ¿Cómo respondo yo a la palabra de Dios? Desechando todo lo que dice el verso 1. Ahora en el siguiente punto vemos llegando a Jesús. No sé si usted nota como una conexión en esto. Lo voy a repetir. El primer punto habla cómo responder a la palabra eterna de Dios. Y el siguiente punto, llegando a Jesús. Por eso en los versos 4 y 5 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa que espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Cómo llama ahí el escritor a Cristo en la parte A? Acercándoos a Él. ¿Y qué más dice? Llamada la piedra, piedra viva. Recuerde que en varios textos habla que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿No ha visto usted en los evangelios también en un momento, si mal no recuerdo, cuando unos niños se acercaban a Jesús y los discípulos lo reprendían, le quitaban la posibilidad de acercarse a Dios, y el Señor les responde, creo que fue en ese momento, que si los niños callasen, entonces las piedras hablarían. Tú y yo en el Señor somos piedras, pero piedras vivas que son diferentes. A veces hablamos de un corazón de piedra, que habla de un corazón duro, pero un corazón de piedra es una cosa y una piedra viva en el Señor es otra cosa. Cristo es nuestra piedra viva, es la última piedra y la primera piedra. Recuerde que Él es el alfa y la omega. Allí traza el alfabeto griego, por así decirlo, aquí lo ilustra con una piedra. Bueno, cuando el apóstol aquí nos habla que nos acerquemos a Él como piedra viva, dice la imagen que Pedro da aquí es que Dios es un templo espiritual, cuando habla de casa espiritual, usando piedras vivas en alusión a nosotros, los cristianos, los creyentes, aquellos que se han acercado a la última piedra viva, que es ¿quién? Jesús. Lo dice Él, acercándose a Él, piedra viva. En esta casa espiritual, como dice el verso 5, demuestra que así como Israel tenía un templo, los cristianos también tienen uno, pero ¿cómo es nuestro templo ante Dios? Recuerde que en Israel el templo era físico, y nosotros como piedras vivas tenemos un templo, o somos un templo, tenemos un templo espiritual.
Usando piedras vivas, cristianos, aquellos que se han acercado a la última piedra viva, Jesús, recapitulamos. Esta casa espiritual demuestra que así como Israel tiene un templo, los cristianos también tienen uno, pero el templo cristiano es espiritual y ellos mismos son el templo. Jesús fue llamado primero la piedra viva y después nosotros fuimos llamados ¿qué? Piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados ¿con quién? Con Él. ¿Quién es la fuente de vida? Es por la unión con Él, por lo que viven y responden al final de su regeneración. Así como las piedras de un edificio no son buenas a menos de que estén en el lugar apropiado en el edificio y descansen en los cimientos. Tú y yo, hermanos, no somos jamás fuertes, no somos jamás victoriosos, si no recibimos la victoria y las fortalezas ¿de quién? De Dios. Recuerde que Sansón era tan fuerte hasta que Dios le quitó las fuerzas, ¿no? Y en última instancia Sansón hasta pidió que le quitase la vida para cumplir con los propósitos por lo cual él estuvo en la tierra. Y lo entendió. Tremenda e interesante historia allí en los Jueces. El verso 4, parte A, habla, mas para Dios escogida y preciosa. Por más que Israel sea escogido por Dios, así también lo es la iglesia. Quiere decir que no tenemos nada que envidiarle a Israel nosotros como iglesia. ¿Quién es el Dios de los judíos, de los que han creído en Jesús? Dios, son su pueblo adquirido, especial, etcétera. Los que creen, los que no creen aún siendo judíos, se pierden. Lo ve y lo hemos hablado a través de las Escrituras. A todos aquellos rebeldes Dios los excluyó. Así como ellos tenían un sacerdocio, nosotros también tenemos un sacerdocio santo, sí o sí. Y así como ellos tenían que hacer sacrificios, así mismo nosotros ofrecemos sacrificios, pero espirituales. Y estos son aceptables ¿ante quién? Ante Dios. Cuando ellos hacían un sacrificio, de una u otra forma se daban cuenta cuando era aceptado ante Dios. Bueno, entendemos cuando lo hacían, porque obedecían, ¿no? El texto nos habla de un sacerdocio santo. En el caso nuestro, el creyente es su propio sacerdote ante Dios. No necesitamos a nadie que interceda por nosotros. Como tal, somos ¿qué? Sacerdotes ante Dios. Y tenemos, no solamente tenemos esa facilidad o esa bendición de ser sacerdotes, sino que tenemos un sumo sacerdote ante Dios que pelea por nosotros, que media por nosotros. ¿No es Cristo Jesús nuestro mediador ante Dios? Lo dice la Escritura. Nosotros no necesitamos ningún mediador excepto ¿a quién? A Jesús. Ningún sacerdote tenemos que buscar. Ya no puede haber una élite sacerdotal que reclame tener acceso especial con Dios o privilegios especiales de alabanza o de relación con Dios. Podemos ir directamente ante el trono de la gracia y pedir ¿qué? Misericordia, socorro ante cualquier situación por la cual estemos atravesando. Una corrección aquí dice, la idea de Pedro no es que Dios haya abandonado a Israel, ese no es el punto, o que tienen un lugar, o que no tienen lugar en su plan redentor, tampoco es eso. Lo que estamos diciendo es que el cristianismo no es de ninguna manera inferior ¿a qué? Al judaísmo. Eso es lo que queremos explicar. En el verso 5 nos sigue diciendo, vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, le explicamos eso, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerde que Dios hace el trabajo de edificarnos a nosotros. No nos dice el texto, sed edificados. ¿Y quién es el único que nos puede edificar a nosotros, hermanos? El hermano de al lado, la hermana de al lado. Solo Dios nos edifica, solo Dios nos santifica por medio de su palabra. Solo Dios nos, ¿qué más nos puede hacer? Nos purifica, nos consagra, ¿no?
nos limpia, etc. Pero nosotros aquí el texto nos habla de que sí, ¿cuál es nuestro trabajo? Ofrecer sacrificios agradables a Él. Cuando venimos a Jesús, así como somos piedras vivas, hechas por Él, ¿cómo podemos presentar sacrificios agradables a Dios? Muy fácil. Cuando todo nuestro andar traiga, o cuando todo nuestro andar debe traer gloria y honra a Dios. Eso es un sacrificio espiritual ante Dios. Una última nota nos dice, aún una piedra viva no podría edificar nada grandioso para Dios si está ahí sola. Lo que Dios hace en nosotros juntos es importante. Por eso, todo lo que tú y yo hagamos, tenemos que hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si lo hacemos para la gloria de Dios, ¿quién será glorificado? Y tú serás bendecido. Que Dios les bendiga.